Buenas noches, o buenas tardes, buenos días amigos, depende de cuando nos están oyendo. Hoy inauguramos con este nuevo episodio de su podcast médico, Parte Médico, que transmitimos a través de los circuitos digitales de @MundoUR, recordando nuestras señas, @MundoUR en las diferentes plataformas, @JulioCastroM y en las plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube. Recuerden que a través de YouTube, que es por donde salimos nativamente, pueden conectar a través de la flecha abajo, pueden poner me gusta, es importante. YouTube también tiene un algoritmo y el colocar me gusta cuando les gusta lo que hablamos les sirve para alimentar el algoritmo y mejorar la capacidad de YouTube de encontrar cosas que sean de interés para cada uno de los perfiles que nos están viendo. Pueden compartirlo con la flecha que va hacia allá a través de sus redes sociales, copian el link y ahí lo pueden poner a través de mensaje de texto, WhatsApp o cualquier otra red social, o suscribirse al cuadrito rojito que se pone ahí suscribir y les va a llegar un mensaje que es una campanita. En lo que entras a YouTube vas a ver una campanita arriba que te dice que hay un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro podcast Parte Médico, y ahí puedes conectarlo directamente sin necesidad de estarlo buscando. Y si estás buscando, en el recuadro de búsqueda pones Julio Castro Parte Médico y caes directamente en cada uno de todos nuestros programas que tenemos para ustedes. Hoy vamos a hablar, volvemos al tema COVID de nuevo, porque hay una situación en Asia particularmente que debemos mirar con detenimiento y sobre todo entender, más allá de entender lo que pasa en Asia, entender qué significa eso para nuestro país. Como dicen por ahí, como decía mi abuela, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y entendiendo que este virus ha sido de grandes enseñanzas y de ruptura de grandes paradigmas en el mundo de la medicina, es importante entender qué está pasando en esos países y saber o poder visualizar si esa nos puede afectar a nosotros. Entonces vamos de una vez con estos temas y lo primero que vamos a ver es una lámina donde vamos a ver quizás 4 países que se han comportado de manera similar. Ahí vemos a Corea del Sur arriba a la izquierda, vemos a Nueva Zelanda arriba y a la derecha, vemos a China abajo y a la izquierda y vemos Singapur abajo y a la derecha. Todos países del continente asiático y Oceanía, que está en Nueva Zelanda, pero que han tenido algo en común entre ellos. Como ven, ellos han tenido 1 o 2 picos durante 2 años. Eso quiere decir que buena parte de la epidemia ha sido controlada muy eficientemente en cada uno de estos países. La pregunta es ¿por qué? Y por qué en este momento, después de tener la epidemia casi 2 años de control, están teniendo un brote de una magnitud tan importante. Como ven en el gráfico, independientemente del tamaño de los países, estamos hablando de casi 200.000 casos por semana en cada uno de esos países en el momento del pico. Quizás el pico más largo y más notorio es el de China, porque la imagen que recordamos nosotros de la epidemia en marzo del 2020, esas imágenes que vimos de Wuhan, que fueron muy impactantes para toda la humanidad y que generaron todo lo que hasta ahora tenemos, tienen que ver con ese piquito pequeño que vimos en la curva de China. Y fíjense la magnitud de lo que estamos viendo ahora en China. Entonces la pregunta que uno se hace primero es, ¿por qué estos países se comportaron de esa manera? Vamos a ver cómo se comportó Estados Unidos y España, por ejemplo, más adelante. Pero esto ocurre por una razón, y es una razón que tiene que ver con aspectos inmunológicos por una parte y con aspectos del control de la epidemia en cada uno de esos países. Esos países tienen sistemas de salud particularmente avanzados, en especial Singapur y Nueva Zelanda, que tuvieron desde muy tempranamente estrategias muy agresivas del control de la epidemia con sus ciudadanos a través de herramientas digitales como aplicaciones de teléfono que permitían saber cuando las personas estaban infectadas, aislarlo muy rápidamente y evitar contagios secundarios. En el caso de China, el primer gran lockdown, la primera gran cuarentena que ha sido prusiana y que vuelve a ser prusiana de nuevo en China, es muy eficiente, y entendiendo cómo funcionan las cosas en China, donde el Estado tiene una capacidad de control sobre los ciudadanos muy importante, lo mismo que en Corea, de alguna manera han hecho este panorama que quiero que recuerden estas curvas. Vamos a ver las siguientes curvas como comparación, y vamos a ver la siguiente curva, que es la de España. Fíjense que España se ha comportado, a diferencia de lo que vimos anteriormente, con epidemias
o ondas pandémicas que han ocurrido en estos 2 años. Podemos contar claramente en España 1, 2, 3, 4, 5 ondas pandémicas. Y si vemos la siguiente, que es la de Norteamérica, la de Estados Unidos, ahí podemos contar por lo menos 4 o 5 ondas pandémicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué en unos países se producen muy pocas ondas y otros países se producen un número frecuente de ondas? Y esto tiene que ver con unos conceptos epidemiológicos que nosotros hemos ido aprendiendo progresivamente y que, a pesar de que es un concepto complejo y que hemos oído desde el principio de la epidemia, hablamos de aplanar la curva, el tema de la inmunidad de rebaño, voy a explicar un poco cómo se comparan estos dos escenarios y por qué lo que está pasando en China está pasando en este momento. Y para eso vamos a ver una lámina que yo utilizo inclusive con mis estudiantes de medicina. Esta lámina vemos una primera línea que es la curva de los infectados, que sería esta línea negra, ¿okay? El número de personas que se están infectando, y en consecuencia tenemos el número de susceptibles. Nosotros llamamos susceptibles a aquellas personas que no están infectadas, que no tienen anticuerpos, que no están vacunadas y por lo tanto pueden sufrir la infección. En la medida que aumenta el número de infectados, disminuye el número de susceptibles. Es decir, sobre un compartimiento de personas relativamente estanco, Ciudad de Caracas, por ejemplo, en la medida que más gente se infecta, hay menos susceptibles. Y esto es un fenómeno que conocíamos muy bien para enfermedades como el sarampión, la lechina, viruela, parotiditis, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las enfermedades infecciosas, una vez que tú te infectas, produces anticuerpos que te protegen para el resto de tu vida, y eso trajo a la colación un concepto histórico que conocíamos, que es la inmunidad de rebaño. Si progresivamente la gente se va infectando, llega un momento que todo el mundo está infectado, o un número muy importante, 80, 90%, ya no hay nadie que se infecte, o muy pocas personas que se infecten. Habiendo muy pocas personas que se puedan infectar, la capacidad de que se produzca una nueva epidemia se va reduciendo progresivamente. Eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Cuando tú alcanzas 85-95% de la población infectada, o en su defecto que tenga anticuerpos producto de la vacunación, alcanzas lo que se llama la inmunidad de rebaño, y eso hace que muchas menos personas se puedan infectar, solamente 5 o 6%, y por lo tanto no puede haber una gran nueva ola epidémica. Esa es la inmunología clásica. Este virus nos ha enseñado 2 mensajes claros que hoy cambian totalmente los conceptos que teníamos de infecciones virales epidémicas como esta. El primero de ellos es que la inmunidad que produce la enfermedad, a pesar de que puede durar 7, 6, 8, 9 meses, ya sabemos claramente que a medida que pasa el tiempo, los anticuerpos protectores contra la inmunidad van bajando durante el tiempo. Y eso hace que las personas puedan reinfectarse, sobre todo cuando incluimos unas variantes nuevas, porque las variantes que van apareciendo nuevas, nuestro sistema inmunológico las reconoce como un virus diferente y pareciera que nos volviéramos a infectar de nuevo. Entonces, el concepto de inmunidad de rebaño como un concepto final de la epidemia no es posible traerlo en este momento, eso ya lo aprendimos, y eso ha hecho que en los países, como vieron en las curvas de España y Estados Unidos, y también pasa en Venezuela, haya sido oscilante. La epidemia sube, baja, sube, baja, sube y baja. En este mismo gráfico vamos a ver algo de nuevo. Vemos que en un momento teórico en el cual sobrepasa 65, 70, dependiendo de los virus. En el caso del virus que nos ocupa, del SARS-CoV-2 o del virus del COVID o de la enfermedad del COVID, se calcula que deberías llegar a un 85% porque es un virus muy transmisible. En la medida que la gente se va transmitiendo la enfermedad, es más transmisible, tú necesitas, la inmunidad de rebaño se alcanza con un porcentaje mayor. Pero ¿qué sabemos? En realidad lo que ha pasado es esto, la línea punteada morada que está aquí abajo, moradita, que no alcanzamos este 80% de personas que tienen que tener anticuerpos por vacuna o por enfermedad, y la enfermedad más bien ha ido subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando progresivamente. ¿Qué pasa en los países como China, Nueva Zelanda? El control eficiente de la epidemia durante 2 años, con muy pocas personas infectadas, porque las medidas de control fueron muy eficientes, hicieron que el número de personas con riesgo de infectarse o susceptibles fuera creciendo progresivamente. Y a pesar de que vacunaron la mayoría de los
de esos países vacunaron de una forma bastante eficiente, alrededor de 70, 80, 75% de la población, ya hoy en día sabemos que la protección de los anticuerpos por la vacuna tampoco son duraderos. Ni la enfermedad produce anticuerpos duraderos, ni la vacuna produce efectos duraderos. Y esta es la explicación de por qué tenemos subidas y bajadas de la epidemia. En la medida que un número importante de personas se infectan, van pasando los anticuerpos van decayendo progresivamente a través de que pasa el tiempo, van bajando los anticuerpos también producto de la vacuna, aumenta el número susceptible de un país, se reintroduce el virus, habitualmente una variante nueva, como pasa en China en este momento, que son variantes producidas en las últimas semanas exclusivas de China, que tienen mayor transmisibilidad, bueno, aumenta el número de contagios nuevamente. Esto trae una gran conclusión para nosotros, es que un escenario posible es que la onda que ahorita está afectando a China y a estos países, que era Omicron, que a nosotros nos afectó en el mes de enero, estas nuevas variantes siguen el mismo curso que el virus naif, que el virus nuevo, que empezó en diciembre del 2019 y en febrero, marzo del 2020, y vuelva a producirse el ciclo que se produjo ya en ese momento. Es decir, que se reintroduzcan estas nuevas variantes al continente americano o al continente europeo, y dependiendo del grado de protección por anticuerpos o por infección que tenga cada uno de esos países, pudiéramos tener alguna otra onda pandémica en los próximos meses. Entonces, esta es una situación que tenemos que tener allí. Ahorita vamos a hablar un poco de los 3 escenarios más probables, pero la explicación teórica de por qué vuelve a aparecer el virus en algunos países, porque uno encuentra gente común en la calle que dice, bueno, pero yo pensaba que ya la epidemia se había acabado. Bueno, la epidemia realmente no se ha acabado, como ven en China, y todavía puede haber nuevas ondas epidémicas de lo que está pasando en China en algunas partes del mundo. Vamos a ver otra lámina, un poco para entender. En la lámina de arriba estamos viendo el número de contagios del mundo entero. ¿Okay? Desde que empezó la epidemia, estas montañas que se parecen como el Ávila, suben, bajan, suben, bajan, suben, baja. Cada una de estas ondas pandémicas obedece a una variante diferente. ¿Cuál es la tendencia en número de casos a medida que va pasando el tiempo? Que las variantes producen mayor número de casos. Es decir, las variantes son más transmisibles a medida que va pasando el tiempo. La tendencia, si uno tuviera que predecir la próxima onda pandémica después de Omicron, en base a lo que estamos viendo en este gráfico, probablemente sería una onda parecida al tamaño de Omicron, quizás un poco menor, un poco mayor, pero no hay razones para pensar en este momento en términos de que si sigue circulando el virus, que las nuevas variantes sean menos transmisibles. La tendencia es que sean menos transmisibles, pero a diferencia de eso, cuando vemos el número de muertos, la mortalidad, que nos dice de alguna manera la severidad de cada una de esas cepas, vemos que sobre todo a partir de enero del 2021 empiezan a bajar la mortalidad progresivamente, que venía subiendo hasta diciembre del 2020, viene bajando progresivamente, y esta baja de la mortalidad nos da la idea de que cada vez la enfermedad es menos severa, muere menos gente, hay menos gente con enfermedad severa, y eso tiene varias explicaciones. Primera explicación, esta línea amarilla que vemos atravesada en el gráfico, que es la aparición de la vacuna. En la mayoría, en la medida que la gente tiene anticuerpos y la protección es evidente, el número de fallecidos producto de la vacuna produce un efecto beneficioso sobre el número de muertos. Pero también conocemos mejor la enfermedad. Tenemos más medicamentos, podemos definir los pacientes de más alto riesgo y los más bajo riesgo, pero sin ninguna duda el elemento vacuna nos ha protegido. Si esto va a seguir siendo así a través del tiempo, progresivamente, es decir, que cada vez haya menos fallecidos y esta epidemia va a terminar siendo parecida a lo que pasa, por ejemplo, con influenza o con algunos otros virus respiratorios, de alguna manera tendremos que verlo en los próximos meses. Vamos a ver cuáles serían quizás los 3 escenarios probables en función de la curva venezolana. Vamos a ver la próxima lámina y vamos a ver cómo ese sería lo que ha pasado en Venezuela hasta hace un par de semanas, y tendríamos 3 escenarios posibles, es decir, que bajando pudiera volver a subir, que sería la línea moradita,
que se estabilizara, que sería una condición de endemia, ¿ok? A diferencia de epidemia, que son picos que vemos aquí como una montaña rusa, que se estableciera un plató o una condición de transmisión crónica en un número que puede estar abajo, puede estar arriba, o eventualmente que desaparezca, ¿ok? Que el virus disminuya progresivamente y desaparezca. Este tercer escenario de desaparecer completamente no parece probable hasta el momento, porque sigue habiendo virus circulante en Venezuela, en todos los continentes hay virus, aun cuando en poca cantidad en este momento en el continente americano y en Europa, pero sigue habiendo virus. Y entendiendo que aún en el mejor escenario posible, los países tienen 60, 70% de personas vacunadas y 30, 35, 40 de terceras vacunas o de vacunas de refuerzo, el número de susceptibles a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando, como pasó en China. Y lo más probable, más bien, es que ocurra o el escenario de un nuevos brotes, nuevas ondas pandémicas o una condición de endemia. Quisiera explicar un poco qué significa la condición de endemia. La condición de endemia es una condición donde no hay esos picos, subes y bajas que hemos tenido en epidemia, sino hay un número determinado de casos progresivamente, pero siguen habiendo casos. Que tengamos una situación endémica no necesariamente es mucho mejor que tener picos de epidemia. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que mantener, aún en transmisión endémica, por ejemplo, el uso de tapabocas en algunos entornos particulares como los hospitales, probablemente las escuelas, dependiendo de qué tan alta o qué tan baja sea la endemia, en sitios cerrados, por ejemplo. Y de alguna manera la vida no va a volver a la normalidad como la teníamos en diciembre del 2019 o noviembre del 2019 en el mundo. Va a haber restricciones para viajes, petición de esquemas de vacuna en algunos países, mientras tengamos transmisión de virus. En el caso de que desaparezca completamente, la situación cambiaría sustantivamente, pero eso nos lleva a la pregunta de cuándo la epidemia se consideraría bajo control. ¿Okay? En este momento, como hemos estado viendo durante estas últimas semanas, el número de casos en Venezuela y en el mundo viene bajando progresivamente, pero no estamos en una situación de control todavía. Para que tengamos una situación considerada como control, es decir, que a pesar de que haya casos, el riesgo de nuevas ondas epidémicas está lejano, deberíamos tener o mantener un plató, un nadir, un punto bajo de la epidemia, al menos por unos 3 o 4 o 5 meses en el mundo entero. Es decir, que el punto de bajada, el punto más bajo de la curva de transmisión de casos a nivel mundial se mantenga plano, bajo, durante 3 o 4 meses. ¿Y cuándo se consideraría acabada la epidemia, finalizada la epidemia? Cuando tengamos al menos 4 o 5 meses sin ningún caso en el mundo. Por lo tanto, vemos que estos dos escenarios, al de control, le quedan quizás 4 o 5 meses de observación, y al de declarar definitivamente acabada la epidemia, probablemente nos quede hasta el final del año que vamos en curso, el 2022, para que tengamos la definición de epidemia controlada o epidemia erradicada. Tenemos algunos ejemplos recientes de epidemias como ébola, por ejemplo, y después de que pasas 2 o 3 años de control de ébola, aparecen nuevos casos. En el caso de ébola, se sabe por qué se produce esto. En el caso de ébola se produce porque el virus del ébola tiene reservorios animales, probablemente en primates, en monos grandes, en el sur de África. Lamentablemente, en el caso de COVID, sospechamos que puede haber reservorios naturales no humanos de COVID que pueden mantener el ciclo progresivamente, pero hasta ahora, como no sabemos de dónde vino, es difícil saber si hay posibles reservorios o hábitat no humanos, animales, que de alguna manera en algún momento vuelva a pasar de estos animales, por ejemplo aves, por ejemplo animales pequeños como mapache, por ejemplo, animales que son comunes en el sudeste asiático, en los mercados, y pueda pasar al hombre. En el caso, por ejemplo, de influenza, que es otro virus que conocemos mucho por su potencial epidémico, sabemos que influenza tiene un nicho natural no humano, que son las aves, en particular las aves de corral, los pollos. Por eso es que la influencia aviaria genera de alguna manera algún riesgo. Esta serie de predicciones o esta serie de escenarios que tenemos hacia adelante nos debe hacer pensar un poco o nos debe ayudar para tomar decisiones en los próximos meses
en nuestro país y en nuestro entorno familiar. Muchas personas van a casarse, van a divorciarse, sus hijos van a hacer la primera comunión, tengo que inscribirme en la universidad, tengo que inscribirme en un posgrado, me voy a cambiar de trabajo, pienso emigrar, pienso regresar a Venezuela. Creo que todas estas decisiones deben estar al menos incorporada la posibilidad de nuevos brotes pandémicos, porque en la medida que nosotros tengamos eso en nuestra ecuación mental de nuestra vida en lo que queda del año 2022, vamos a aceptar mejor que vengan nuevos brotes epidémicos. Si nosotros pensamos que la epidemia está controlada, cosa que no es así, de alguna manera, cuando venga el brote, otra vez vino la epidemia y un poco nos va a hacer retroceder en nuestra psiquis. Yo siempre pongo un ejemplo y el ejemplo es de una cosa común, que es, por ejemplo, si tenemos que viajar. Si yo voy a agarrar un viaje y voy a agarrar un avión por Margarita, que sé que tarda 40 minutos, mi cabeza está reseteada para 20 minutos, para 40 minutos vuelo. Pero si en vez de ir para Margarita el avión sigue para Estambul, que son 11 horas de vuelo, pues en el camino me va a costar mucho entender esa nueva filosofía. Entonces, bueno, amigos, con esto queríamos compartir cómo se traduce lo que está pasando en China y qué escenarios podemos tener en el país en las próximas semanas o meses. Tenemos que seguir estando pendientes, tenemos que seguirnos cuidando con nuestro tapaboca en espacios cerrados o en espacios donde hay muchas personas, donde hay personas enfermas. Yo quiero despedirme de nuevo recordándole nuestras señales o nuestras señas, @MundoUR, @JulioCastroM. Y pueden ver los trailers de todo lo que pasa en YouTube de Mundo UR a las 7 de la noche por Unión Radio en Caracas 99.9 FM con Marisabel Párraga, de lunes a viernes, que a las 7 de la noche tienen los invitados, y ahí vamos a ver unos cortos de lo que viene en toda la programación de podcast que tiene Mundo UR para ustedes, donde hay música, historia, celebridades, actualidades y su parte médico. Amigos, un gran placer estar con ustedes. Compártelo, ponle que me gusta, suscríbete y nos seguimos viendo a través de su podcast Parte Médico. Nos vemos en una semana. Cuídense.